Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. Saludos, muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí estamos. Bueno, hay dos informaciones. Por supuesto que hoy muchos ojos estuvieron sobre la entrevista que mi amiga y colega Edith Feble haría al señor Antonio Espaillat, que es el propietario de la discoteca Jet Set. Las críticas, muchas, señores, en esta desproporción que hay en términos de lo que es el ejercicio del periodismo, me han dejado con la boca abierta. Lo primero que quiero hacer es, y no debería, porque no creo ni siquiera que ese es el punto central de lo que deberíamos de estar discutiendo en el día de hoy, sería este. Pero yo hago todas las ponderaciones necesarias respecto a cómo condujo y la forma de cómo hizo Edith Febles la entrevista. Yo hubiese hecho algo similar, definitivamente, porque fue simplemente poner en manos de la gente de primera mano lo que muchos nos hemos estado preguntando respecto a las posibles responsabilidades de Antonio Espaillat en todo ese proceso, si era evitable, si se habían dado situaciones que ellos habían previsto, si lo habían previsto, pero también en términos de las instituciones del Estado que deben intervenir. Esas fueron las preguntas. Ahora, las respuestas fueron las dadas, su versión del señor Espaillat en este caso. Y yo creo que entonces ahí, bueno, pues tú empiezas a conjeturar a partir de su respuesta, pero no de la conducción. Me quiero quedar en lo puramente profesional respecto al trabajo que hizo Edith, que periodísticamente, bueno, lo podemos decir, es un palo periodístico porque había mucho silencio respecto a todo este proceso del que ya han transcurrido casi 2 semanas, en fin. La conducción en términos profesionales, yo creo que las críticas que se han hecho no son válidas y no necesariamente tienen que estar movidos, porque la trayectoria de la gente tiene que servir para algo. En estos momentos donde hay una especie de abajamiento colectivo y todos se creen o creemos que son iguales respecto al ejercicio de una profesión que se ha distorsionado hasta más no poder. Las respuestas de Antonio Espaillat, bueno, eso habrá que tomarlo con pinza, porque admitió muchas situaciones. Yo creo que de hecho admite responsabilidad en términos de la negligencia cuando habla que sí habían señales, que si era en el plafón, que si era tal cual, que si debió entonces llamar a una compañía, una empresa, que si debieron profundizar más en de dónde goteaba el agua, términos muy técnicos que deberían explicar los profesionales, que si eso se hacía con empleados que quizás no estaban capacitados para ello, que si no, el Estado ni ninguna institución nunca fue a hacer ningún tipo de inspección. Hoy conversaba con mi amigo Julián Roa, que es municipalista y fue regidor, y me decía, mira, le decía, en todo esto y dentro de todas las instituciones que se están mencionando, ¿qué toca al ayuntamiento, a las alcaldías? En este caso, la alcaldía del Distrito Nacional. Yo, desde la falta de información, en el sentido de que yo entendía que las alcaldías solo tenían que ver en términos de las infraestructuras con el otorgamiento de uso de suelo o la desafectación del terreno, cuando, como en este caso, por ejemplo, de un cine, después se construyó una discoteca, había que hacer esa desafectación del terreno y qué cosas implicaba. Pero ya eso es otra cosa, las consideraciones que podamos hacer a partir de las respuestas del señor Espaillat. Ahora, ¿por qué Edith? ¿Por qué no? O no Edith, sino ¿por qué el medio? Bueno, esas son muchas preguntas que alguna gente se hace. A partir de ahí también empiezan a conjeturar. Yo la verdad es que en este caso no sé por qué el Estado Dominicano tiene que es otra de las cosas que yo quería ver. Vimos una de las demandas que se han hecho. En este caso, que esa es la parte que ahora viene y que ahí que habrá que hilar fino, porque yo no creo que este caso va a pasar así tan como estamos acostumbrados, tan sin pena ni gloria. No,
el impacto que hay en la pérdida de 232 personas, señores, eso no es paja de coco. Y eso es algo que nosotros no habíamos vivido aquí en el país. Por tanto, es un caso complicado y bastante serio. Y por supuesto, el tema de las demandas. Ahora hubo una persona, apellido Narri, que ya hizo una demanda, 300 millones, pensión y cuantas cosas. Pero también vimos al Estado hablar de que va a otorgar un bono de 30,000 pesos por 6 meses. Y yo, la verdad, no, esa parte yo no la entendí, porque no sé por qué el Estado dominicano tiene que activar un bono de emergencia para la familia en ese incidente del YC. En todo caso, está el seguro, están los dueños de la empresa. Entonces, ¿cómo se va a resarcir la empresa? ¿Cómo resarciría la empresa al Estado? ¿Por qué nuestro dinero tenemos nosotros que aportarlo para cubrir potenciales faltas irresponsables o de un empresario o de las mismas instituciones del Estado? Ese es un tema que la verdad a mí yo me pregunto, ¿por qué al final somos nosotros los que vamos a pagar entonces o vamos a hacer, hacer ese resarcimiento, aunque mínimo, señores? Pero yo no creo que seamos nosotros que tengamos que pagar pagar los platos rotos en este caso. Nosotros, yo estoy diciendo todos los que somos contribuyentes, todos los que tenemos que aportar y cotizar al Estado. El tema señores, el tema haitiano sigue candente y sigue caliente, y yo creo que tenemos que referirnos a ello, sobre todo después del espectáculo, muchos frotándose las manos. Para mí fue aberrante, muy aberrante lo que ocurrió en el día de ayer en los hospitales. Eso es al margen de lo que yo pueda creer de que si es legítimo o no, que nosotros como Estado tengamos todo el derecho a mandar a su país a personas que estén en estatus migratorio irregular, pero caramba, como decía yo ayer, ¿por qué no empezamos a reflexionar de qué manera es que ingresan, por ejemplo, las parturientas haitianas aquí a República Dominicana, esas mismas que fueron apresadas y deportadas en el día de ayer? Con mucho orgullo, hoy se mostraban cifras y se arrojaban cifras, como que si nosotros anduviésemos por la periferia para tratar de resolver un problema que es de fondo y que no se quiere afrontar. Hago esta pregunta porque hay mucha gente que verbigracia de los nacionalistas del patio que tenemos, y son muchos, solo quieren ver una parte del problema. Eso es una parte del problema. La que más conviene, quizás, a los que se pueden montar en esa ola, dirigida, yo pienso, de alguna manera, a propalar, y de eso viven, el odio y el rechazo a todo lo que huela a Haití. Entonces las responsabilidades se establecen precisamente en esos migrantes, que eso es lo que yo siempre he pensado, que simplemente cruzan a este lado de la isla por un tema de sobrevivencia, y creo que nosotros haríamos lo propio si la situación fuera a la inversa. Entonces hay una especie como de ceguera parcial que parece haber contagiado también al gobierno, que consciente del problema quiere seguir entonces por la periferia y quiere arrastrar y parece como que estuviera arrastrado por esas retóricas nacionalistas en las redes sociales a las que le tiene miedo como el diablo a la cruz. Esas imágenes del día de ayer de las parturientas haitianas apresadas frente a los centros de salud, o cuando eran subidas a esos vehículos de migración recién paridas con un bebé en brazos para ser llevada hasta la frontera. Tratamiento que el presidente del Colegio Dominicano, como les contaba en el día de ayer, Waldo Ariel Suero, había calificado como inhumano. No tardará, señores, en darle también la vuelta al mundo. Y eso de ninguna manera conviene a un país que como República Dominicana vive de la buena imagen, y lo que nos hace bastante vulnerable y de alguna manera nos obliga a ser muy cuidadosos de la forma y de la manera en que nosotros hacemos las cosas. Como nos recordaba recientemente la situación que tuvimos ahí en un hotel en el este, con una joven norteamericana que simplemente desapareció mientras se bañaba ahí en Punta Cana. Entonces, fuera de discusión está, para que no empiecen a manipular y a distorsionar lo que estoy diciendo, el derecho que nosotros tenemos a regular y a controlar el tema de la inmigración ilegal haitiana,
y de cualquier otra nacionalidad. Eso es una tarea que le corresponde al Estado efectivamente. Y gobierno tras gobierno, ¿qué es lo que ha pasado? Gobierno tras gobierno lo que han hecho es mostrarse incapaz de realizar con el rigor, con la eficiencia que requiere, como ha evidenciado la desbordada presencia haitiana en nuestro país. Entonces aquí lo que se requiere es, o lo que prefieren algunos, es echar la culpa a los inmigrantes que huyen del hambre, que huyen de la violencia, que huyen del terror de las bandas criminales que están gobernando de aquel lado de la isla, y no a los que dejan entrar o a quienes los contratan simplemente para aprovecharse de su vulnerabilidad, y eso a mí no me parece justo. Pero sobre todo, tampoco yo creo que ayude a resolver el problema de fondo del que tienen mucha conciencia las autoridades, del que siempre han tenido mucha conciencia las autoridades, pero eso es más fácil porque eso simplemente son medidas populistas, coyunturales, como decía ayer, circense, y no ir al fondo del problema y asumir la irresponsabilidad que se ha tenido desde siempre, desde aplicar políticas migratorias efectivas, pero además, a nombre de esa situación también, empezar a frenar a todos los delincuentes de todas las castas, porque también de esa élite del país que ha sido cómplice de todo esto, a esos no se quieren mirar. Vamos a pedirles que le den like como siempre a esta transmisión y que la compartan. Agradecerles como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, y por supuesto a decirles sobre todo, que es lo más importante, que se suscriban a este canal de YouTube si no lo han hecho, y mañana, que ya es jueves, antesala del fin de semana, nos reencontramos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.